La pregunta, tal vez la que voy a hacer, tiene que ver con que a lo mejor no comprendí exactamente lo que Miguel está proponiendo, pero hablaste recién de lo biológico y lo psicológico y lo social en un entorno. Ese entorno tendrá características particulares y yo me pregunto, en ese entorno, humano, ¿cómo se vincula con lo que no es humano? ¿Y en qué medida esta relación humano-no humano es una cuestión a ser considerada cuando pensamos en la selección de los contenidos de educación tecnológica? ¿Entendí bien lo que me dijiste? Sí, entendiste bien. Entendiste bien, pero digamos que necesitaríamos otras 2 horas para contestarlo y no sé si puedo contestarlo, pero vamos a ver si entendí bien. Sí, efectivamente lo llamativo de esta cuestión es que el sistema social no está formado por personas. Nosotros estamos en el entorno de ese sistema social que se adquiere identidad a través de procesar comunicaciones. Comunicaciones que por otro lado son instantáneas y que no son transmisión de información, porque el problema es que ven que fuera... la organización, el Instituto Superior es un caso concreto de sistema social organizativo. Nuestro momento acá es un sistema concreto de un sistema social de interacción. Pero ven que claro que ustedes dicen, ¿qué está queriendo decir este viejo? Y que yo no tengo la más pálida idea de cómo pueden estar ustedes interpretando lo que yo pretendo decir. Y si Luhmann estuviera aquí sentado, seguramente se volvería a morir. Porque ven que las instituciones proponen comprensiones canónicas, interpretaciones canónicas, que dicen, no, si hablas de Luhmann tenés que decir esto, esto, esto y esto. Pero es algo que está en disputa, ¿no? Entonces, lo que he hecho yo es un poco una salvajada, si se quiere, pero es una salvajada que hacemos todos a cada día, que es un conocimiento de la ciencia social, que tiene todas sus metodologías y mecanismos para ser validado o invalidado al interior de la ciencia, como proceso de comunicación, que en este código válido, no válido o verdadero o falso, usa como forma de seleccionar y de motivar la aceptación de la comunicación. Eso lo he traído a otro ámbito, que es el educativo, uno de los más difíciles, porque no solo todo el ambiente, los sistemas maquinales, los otros seres vivientes están en nuestro entorno, sino que en nuestro entorno está el sistema psíquico, neurofisiológico y los organismos de cada alumno. Yo no puedo, la idea de máquina no trivial de Bonforte te ayuda mucho a entender esto, no puedo determinar lo que va a pasar en la cabeza de cada alumno. Lo mejor que puedo hacer como docente es generar algunas condiciones de posibilidad para poder coordinar algunos futuros posibles, pero no determinar la idea de estímulo-respuesta, ¿no? Y sí, podemos lograr, si nos conformáramos con eso, que una persona repita palabra por palabra lo que el docente quiere. Pero es que eso significa interpretar, eso significa conocer, eso significa dar sentido comunitario. No podemos confundir, para mí esta es una idea de Roy Harris, ¿no?, de la semiología integracional, no podemos confundir la materialidad del signo escrito que está en un libro con la multiplicidad de significaciones que cada comunidad construye en cada momento concreto de la historia y en cada lugar. Y ante eso es... Ahora, ¿qué queremos decir con esto? Un poco lo que decía, que todo vale, una diversidad, todos vamos a ser felices, hagamos todo... No. Lo que estamos diciendo es que tenemos la obligación de, reconociendo esa diversidad de modos de ver cómo construir, complementando, componiendo en conjunto y entendiendo que siempre va a quedar afuera diferencias que no aceptamos y que siguen operando en el mundo aunque nosotros no los aceptemos. Ese es el desafío más. No podemos matarlo. No podemos decir,
Vamos a superar la brecha política que hay hoy en Argentina, eliminando a los que piensan distinto. Es un poco... es trágico, ¿no? Porque ya nos pasó eso. No sé si respondí. Si querés ampliar la pregunta. Yo seguramente creo que va a haber algunas preguntas más del público, pero quiero hacerle una pregunta a Ezequiel. Por ser tan joven, tal vez puedas tener la posibilidad de imaginarte un futuro, porque creo que de alguna manera quien no tiene un futuro o un objetivo a un corto o mediano plazo resulta difícil la vida, más bien que la vida nos plantea siempre un desafío constante para vivir. ¿Cómo te imaginas el siglo que termina, para no pensar en el otro, y qué lugar tendría la escuela en esta formación en relación a poder pensar distintos futuros? Bueno, primero tengo que desmentirlo de joven porque parezco más joven de lo que soy, ya tengo 44 años, así que Sos no. muy viejo. O sea que el final del siglo ya sé dónde me va a encontrar, digamos. Dicho eso, me gustaría retomar un poco algunas de las cosas que dijo Miguel para contestar, porque me pareció alucinante. Sobre todo, me quedo con la figura final que trajo la de Comunidad de Náufragos. Me parece que, y que conecta, creo yo, por oposición con esta idea de futuro determinable digamos que de alguna manera decías que signó a tu generación y a lo mejor signó una parte del siglo XX. Me interesa la idea esta del naufragio como una manera de pensar el modo de existir y el modo también justamente de orientarse, de calcular, de hacer. Y creo que ahí marcaría dos cosas. La idea de fragilidad como una idea que viene a, digamos, a asignar el modo de pensar y también incluso las propias imágenes de futuro, es decir, dotar a esas imágenes de cierta fragilidad, pero no como un punto negativo, sino asumir esto, asumir el carácter cambiante del entorno, el carácter de el carácter cambiante de los deseos, de las posibilidades, y que hay algo de lo frágil que también creo que tiene que ver con las políticas del cuidado y el trabajo de cuidados, que hay que empezar a pensar en relación al futuro. Y la otra cuestión es la de, yo lo llamo improvisación, por ponerle un nombre, que me interesa también pensarlo en los términos de caída, digamos, la posibilidad, o incluso, insisto, el deseo de pensar que el futuro es determinable, porque también hay algo asfixiante en esa idea. La improvisación como una manera de hacer también me parece interesante en el sentido en que en una definición muy chiquita, es un modo de crear que no se rige por una imagen de destino clara a priori. Es decir, hay una apuesta por el proceso creativo en sí mismo, por dónde va a llevar ese proceso, dónde desemboca, que me parece interesante como una manera de hacer en un contexto donde las imágenes de futuro y los destinos colapsan, digamos. Hay algo de eso que para mí, por lo menos a priori, me parece interesante para pensar la educación y para pensar en las instituciones encargadas de la educación. Creo que vamos o deberíamos ir bueno, o mejor dicho, me corrijo, porque suena muy prescriptivo y programático. Creo que toda institución está caracterizada por distintas lógicas, digamos. Hoy día ya se improvisa, para no ponerlo en términos programáticos, así como, bueno, hay otras dinámicas también en la educación, algunas más interesantes, otras menos. Creo que retomando un poco lo que decía Miguel de nuevo, creo que la cuestión de las posibilidades, es decir, de cómo la educación es un factor de creación y gestión de posibilidades,
y que hay algo de la multiplicación de posibilidades y también de la posibilidad de actuar esos posibles, que está en el corazón de cualquier proyecto educativo. No sé cómo me imagino la escuela a finales del siglo. Sí que me gustaría que la apuesta política por la educación vaya por ese lugar, digamos, por una dinámica creativa, una dinámica más atenta a lo posible, a lo virtual, no en el sentido tecnológico, sino de las potencialidades que hay y que el desafío sea explorarlas en nuevos términos. Hoy día está muy signado eso por la valorización económica y el dinero, es decir, las posibilidades son reducidas a un solo operador, digamos, o tendencialmente. Creo que la disputa ahí también es disputar ese operador también tiene que ver con que las posibilidades puedan multiplicar sus maneras de actualizarse. O sea que pensaría un poco en esos términos. El cambio de civilización que planteas también tiene que ver con esta imposibilidad de prever y de anticipar posibles futuros. Sí, yo creo que, o sea, en realidad los 4 puntitos que marcaba al principio, creo que hay un nivel donde hay previsibilidad, es decir, y existe la posibilidad de prever cosas, ¿no? Es necesaria, absolutamente. Es inevitable incluso, creo. Pero me parece que el tema es cómo se encadenan, cómo se articulan esa previsión con el reconocimiento de que, bueno, las previsiones también son frágiles, justamente, y qué podemos hacer en esa relación entre lo previsible y lo imprevisible. Algo así. Perdón, Ezequiel, que va una pregunta de acá, justo a lo que estabas diciendo. Dice, ¿cómo vamos a motivar a nuestros estudiantes para enseñar tecnología con la tremenda dispersión y el dominio que ellos mismos poseen como nativos digitales que son? Sí, las preguntas por el cómo son las más difíciles sin duda y las más importantes. Se me ocurría recién complementar lo que estaba diciendo Ezequiel y que es algo que se me escapó en el apuro de plantear, que ante estas grandes macrotendencias negativas, digamos, que planteé, que están instaladas socialmente y que están en cierto modo impulsadas o promovidas por cierto tipo de tecnología hegemónica, la pregunta, y creo para mí es una posibilidad abierta que depende de nosotros, es de ir construyendo, generando colectivamente una diversidad de micro contratendencias a esas macro tendencias tan nefastas. Y para eso podemos contar con una diversidad de tecnologías que se planteen otros modos de pensar y de actuar en situación ante problemas concretos. Claro que esto significa, primero que nada, escuchar. Sí, creo que tal vez aprender y enseñar pasa centralmente por escuchar a estos jóvenes que hoy tal vez están cooptados por lo que pasa detrás de las pantallas. Invitarlos a abrazarse y a encontrarse y a descubrir el riesgo de que, fascinados por lo que ocurre detrás de la pantalla, pueden perder la imprescindible solidaridad y compañerismo entre los seres humanos y los restantes seres vivos que nos puede llevar a la autoextinción. Pero más que asustar con imágenes apocalípticas, yo creo que hay que apostar y hay mucho por hacer para visibilizar tecnología que hoy están, la agroecología, no es una idea que se le ocurrió a este expositor loca de decir, no, es una realidad que la podemos ver cada sábado en la Feria Agroecológica de la Universidad Nacional de Córdoba o en las ferias agroecológicas de Río Ceballos y en infinidad de ciudades de la comunidad. Es una realidad de la Unión de Trabajadores de la Tierra, es una realidad del proyecto Todos Comen del Instituto de Producción Popular, es una realidad del Mercado Central y de la Mesa Alimentaria Nacional. Simplemente la tarea de hacer visible y poner en valor las tecnologías, la diversidad de tecnologías que hoy están buscando otros horizontes posibles.
Un aplauso para... Vamos. Justo esto viene a colación también de una de las preguntas que... entonces, en nuestros cuerpos como máquinas orgánicas, ¿podríamos diseñar micromovimientos que produzcan cambios o solo está sujeta a la repetición de lo establecido? Miren, soy un irresponsable en lo que voy a decir, les aclaro primero que nada, ¿no? Por ignorante, pero me resuena mucho a algo que tiene que ver con el arte. La idea de el pasado futuro, es decir, cómo veíamos en el pasado en el futuro, en el arte, en el teatro, la relacionan con el ensayo previo a la función. Y el ensayo es fundamentalmente desarrollar la repetición al máximo, la tecnificación al máximo, el control al máximo del cuerpo. ¿Para qué? Para permitir que emerja lo nuevo, lo innovativo, el acontecimiento que socialmente nos conmueve. Entonces, ven que, de nuevo, no hay que verlo como pernicioso a esto de la tecnodependencia, ¿no? Sino como un mecanismo que tenemos que aprender a gestionar correctamente. Y el arte tiene mucho por enseñarnos en eso, de cómo en la repetición sistemática, en el intento de controlar el cuerpo, en la imposibilidad de la repetición perfecta, emerge la novedad, la innovación, la creatividad y la posibilidad de conmovernos con un acontecimiento transformador. Pero ese ejercicio hay que, me parece, incorporarle la capacidad del pienso críticamente acerca de cuál es el valor que tiene esta rutinización de las actividades y no hacerlo rutinario y no reflexivo, porque si no caemos en que la inteligencia artificial, que parece que existe, pero que no existe, pero que nos puede dominar, puede controlar nuestras decisiones humanas, que me parece que es el peligro más fuerte que enfrentamos con esto de la inteligencia artificial. Totalmente de acuerdo, y ven que, discúlpenme por las brutalidades que puedo haber dicho por mi ignorancia del arte, pero es para decir, uno de los objetivos fundamentales de la educación tecnológica es marcar lo que no podemos esperar de una educación tecnológica. Y por eso tenemos que complementarnos, componer junto con las otras prácticas humanas, por ejemplo el arte, por ejemplo la ciencia, por ejemplo las religiones, por ejemplo este modo que las comunidades nativas, nuestros pueblos originarios, tienen de procesar lo desconocido. ¿Cuánto tenemos que aprender de los pueblos originarios sobre sus formas de procesar lo desconocido? Recuerdo siempre un encuentro de premios Nobel de allá de los años 80, donde el premio Nobel de Literatura, un escritor africano, decía al escuchar la presentación del premio Nobel de Física, qué interesante, todo lo que estás diciendo me trae a la memoria perfectamente los mitos que contaba el jefe de mi tribu. Ven que esto de qué significa un sistema clausurado operativamente, es que hay posibilidad de entender en profundidad todos los ciudadanos lo que Niklas Luhmann, Habermas, cualquier sociólogo está en la cúspide de la discusión sociológica de un tema, de desarrollarlo. No, hay algo de intraducible y esa es la idea de acoplamiento, de vínculo. ¿Cómo podemos hacer fructífero en otros ámbitos sistémicos, con otros modos de operar, una idea, por ejemplo, de la técnica, de la sociología de Luhmann para la educación tecnológica? Es un desafío abierto, ¿eh? Es una posibilidad más a considerar. No es el nuevo paradigma que va a cambiar como debe el futuro. Bueno, les recordamos a todos y a todas que los materiales van a estar para bajada en la página, así que no preocuparse, el Power de Miguel va a estar y las conferencias también próximamente. Última pregunta, porque estamos en horario, jefa. ¿Horario exacto? Falta casi unos minutos. Faltan 2 minutos. Le dan 2 minutos y se van hasta las 4 de la tarde. No le demos. Bueno,
Desde abajo vienen preguntas. Recién estuve abajo. Vienen de abajo y recién estuve abajo. Hay un montón de gente abajo. Le demos un aplauso desde acá. Así nos sentimos acompañados también. Hay varios profes del instituto y están varios estudiantes que, bueno, allá. Y allá están con mate. Les cuento. Bueno, preguntas para Ezequiel. Y para Miguel. Para Ezequiel, ¿son los jóvenes nativos digitales cuando no pueden reconocer las técnicas que los rodean? Bueno, no me pregunten a mí, vino de abajo. O sea, ¿son los jóvenes nativos digitales cuando no pueden reconocer las técnicas que los rodean? O sea, se me ocurren dos preguntas. La primera es sí. La segunda es, realmente, ¿qué sería reconocer las técnicas? Y pienso incluso en que también muchos adultos desconocemos, o sea, podemos participar de una comunidad de desconocedores de cuestiones de la técnica, de ciertos procesos que hacen un poco lo que traía Miguel de la tecnodependencia y la electricidad y etcétera. Eso se podría prolongar. ¿Cuántos procesos y fenómenos que utilizamos en la vida cotidiana nos resultan más o menos desconocidos? La cajanegrización de las técnicas. Eso. Y en cuanto a los jóvenes, me parece que, bueno, que habría que ver también qué es lo nativo, digamos, si nacer en un entorno y reconocer el entorno es lo mismo. Diría a priori que no, digamos, nacemos en entornos que nos condicionan y en ese mismo sentido somos nativos, independientemente qué grado de reconocimiento de las dinámicas que nos signan tenemos. Por lo cual diría que sí, yo creo que en esos términos son nativos digitales. Se abren horizontes de qué hacer con esos mayores o menores reconocimientos, en la medida en que reconocer el funcionamiento de ciertas cuestiones, por supuesto, habilita a alterarlas, a modificarlas, a usarlas de otras maneras, a inventar otras cuestiones. Digamos, si también hay nativos más reproductivistas y nativos más creativos, pero en los términos de la pregunta diría que sí, que son nativos digitales. Muy bien. Para Miguel, ¿dependencia tecnológica o necesidad tecnológica? Les cuento que los de abajo están feroces, ¿no? Está heavy la cosa desde abajo. Sí, por eso a mí me gusta el término de no asustarse de la palabra dependencia, porque en realidad está siendo una condición de posibilidad para la vida social que tenemos. Sin esa, y por eso ahí iría al punto, si se quiere, de necesidad. Pero a veces la palabra necesidad, y en la historia, a mí en particular, ¿no? Mucho tiempo que se trabajó la idea, la tecnología responde a necesidades. Che, muchacho, fundamentalmente en el mundo de hoy las crea las necesidades, no solo responde a las necesidades. O sea que sí, estamos diciendo que para poder liberarnos, y fíjense que este es un tema para trabajar en la educación tecnológica, ¿no? Y los nativos digitales, ay, los chicos hoy no pueden, ya ni me miran a la cara, están mirando todo el día el celular. Che, ¿es culpa de los chicos? ¿O quién es la generación que construyó es nuestra generación la que construyó los celulares? Y le echamos la culpa al niño ahora. Hace muchos años me acuerdo que dije, repitiendo la poesía de Inés de la Cruz, parecer quiere el denuedo del vuestro parecer loco al del niño que pone el coco y luego le tiene miedo. Somos nosotros los que hemos creado esa tecnología. Y ahora decimos, qué barbaridad, estos jóvenes están todo el día mirando el celular. Ven que es muy loco, ¿no? Entonces, ahora, es que no somos capaces de generar motivaciones desde este otro lado de la pantalla. Claro, hoy a veces hasta el miedo a abrazar a uno, no sea cosa que sea abuso sexual, ¿no? El modo de establecer una relación humana
Tengo compañeros en la facultad que ya han decidido hacer las consultas en los horarios de consulta en el patio, por temor a que le hagan una denuncia de acoso cuando van mujeres a consultar. Ven que nos estamos desubicando todos, ¿no? Y ven que el volver a encontrar una coordinación de relaciones cuerpo a cuerpo, para mí una de las consecuencias más nefastas que ha dejado la pandemia es esto de sentirnos cómodos en el distanciamiento. El trabajo a distancia es un trabajo distanciado que lleva a aislarme de los seres humanos concretos, de carne y hueso que puedo tocar y sentirme solidario o no con ellos. Que cuando los miro a la cara, yo ya no les puedo ver la cara, pero siento la responsabilidad de lo que estoy haciendo y me la puedo reclamar en vivo. No con un me gusta o un like, que puede generar grandes movimientos, pero del otro lado de la pantalla. No confundir ese mundo que existe, que si quieren es real también, es parte de la realidad. Pero debemos aprender a interactuar con él y a ponderar quién es. Por eso digo, una cosa es cultura digital y otra cosa es pretender digitalizar la cultura. Como para dar un cierre parcial, porque las actividades continúan, yo quiero compartir acá otra contribución interesante de Rosy Braidotti, que es feminista y filósofa, en la que plantea un concepto que, si bien ella misma dice que es un concepto aún en construcción, que es el del poshumanismo, plantea dejar de pensar a lo humano, fundamentalmente al humano hombre, y poner a todos los humanos en el mismo plano de consideración y la vinculación de todos los humanos con lo que los rodea, los seres vivos, los seres artificiales, las cuestiones que hemos creado, y en ese vínculo, y utilizando el término de Miguel, en que también hay que vernos en el hábitat de la tecnología, porque en ese hábitat es donde nos movemos. Ella plantea que es importante considerar las implicaciones que estos vínculos hacen a la humanidad que hoy estamos transitando, y que no podemos dejar de lado lo que a nuestro alrededor, al alrededor de nuestro entorno, nos está condicionando. Y pensando en esto de si hay futuro o hay porvenir, ella plantea una frase que la quiero utilizar para cerrar y que me parece que signa de alguna manera lo que acá en la mesa se ha planteado. Y ella dice que en este momento, ante tantos cambios que estamos viviendo, tenemos que aprender a pensar de maneras diversas a nosotros mismos. Bueno, gracias por la escucha.